Ya encontré a otra mejor, dijo el magnate. 3 años después, vio a su esposa con trillizos y fama. León Montenegro la esperaba al final del camino de pétalos, impecable en su traje gris oscuro, con el rostro sereno y frío. No era un hombre de muchas palabras, pero Clara siempre pensó que en su silencio habitaba un amor distinto, uno que no se gritaba, pero que se demostraba con gestos. O al menos eso creía. ¿Estás lista?, le preguntó su padre justo antes de entregarla. Ella asintió con una sonrisa temblorosa. Tenía las manos frías, pero el corazón lleno de ilusión. Nunca pensó que alguien como León se fijaría en ella. Ella era una artista que vendía retratos en ferias de domingo, hija de una costurera y de un maestro jubilado. Él era el heredero de un emporio tecnológico que aparecía en las revistas de negocios más importantes del país. Su unión parecía improbable, pero había sucedido, o eso pensaba ella. Los invitados murmuraban, algunos curiosos, otros escépticos. Las miradas de muchas mujeres de alta sociedad caían sobre ella con desdén, como si no mereciera estar ahí, como si fuera una intrusa. Pero Clara, con el alma limpia y el corazón ingenuo, solo veía a León. Él la había sacado de su pequeño apartamento, le había mostrado otro mundo, le había dicho que su arte era hermoso, aunque nunca compró uno de sus cuadros. «Te ves diferente», murmuró León mientras el juez comenzaba a hablar. «¿Diferente bien o diferente mal?», preguntó Clara en un susurro. Él no respondió. Solo desvió la mirada hacia los invitados. La ceremonia fue breve. León no derramó una lágrima, ni siquiera cuando Clara, con voz entrecortada, dijo sus votos escritos a mano en una hoja amarillenta. «Prometo amarte con lo que soy, aunque el mundo diga que no somos iguales. Prometo no soltar tu mano, aunque no me entiendas, aunque no me mires, aunque duela». Cuando terminó, León simplemente asintió. El juez declaró que ya eran marido y mujer, y él le dio un beso corto, seco, que no parecía propio de un primer beso de casados. A partir de ese día, Clara intentó encajar. Aprendió a caminar en tacones altos, a sonreír cuando la prensa le hacía preguntas absurdas, a asistir a cenas donde nadie sabía su nombre y donde se referían a ella como la nueva esposa del magnate. Pero en el fondo, cada noche, lloraba en silencio sobre las sábanas de seda, preguntándose por qué León se volvía más distante con cada día que pasaba. «¿Te pasa algo, León?», le preguntó una noche mientras él revisaba su portátil desde la cama. «Estoy cansado, Clara». «No todo es emoción y arte», respondió sin mirarla. «Yo solo quiero entenderte, no necesito que me entiendas. Necesito que no interfieras». La frase le cayó como una daga en el pecho. Clara se quedó inmóvil, con la garganta apretada. Recordó entonces las palabras de su madre, semanas antes de la boda: «Los ricos no sienten como nosotros, hija. Aman distinto, si es que aman». Pero ella había elegido ese camino. Lo amaba. Lo defendía cuando la llamaban interesada o cuando decían que él solo la había usado para calmar algún capricho temporal. Ella creía que León estaba herido por dentro y que su arte podría sanarlo. Pintó un cuadro con el rostro de él dormido, sereno, tierno, algo que jamás había visto en realidad. Lo colgó en el pasillo del ala oeste de la mansión. León lo mandó retirar sin decir una palabra. Pasaron los meses y el invierno llegó. Clara comenzó a sospechar que algo no iba bien. Las llamadas de León eran menos frecuentes cuando él viajaba por negocios. Comenzó a llegar tarde, a veces ni siquiera volvía a casa. Una vez encontró restos de perfume en su camisa, uno caro, uno que ella jamás había usado. «¿Es de ella?», preguntó con voz temblorosa una noche. León cerró su portátil y la miró por primera vez en semanas. Esa noche no hubo silencios. Esa noche, por fin, habló, y lo que dijo lo cambió todo. «Clara, ya encontré a otra mejor». Fue como si el mundo se detuviera. El reloj dejó de sonar, y por un instante, Clara no respiró. ¿Qué estás diciendo?», susurró. «Lo nuestro nunca debió pasar. Fuiste un escape, una distracción. Una niña dulce, sí, pero no para mi mundo. Estoy casada contigo. ¿Eso no significa nada para ti?». «Significa un error».
Ella, Vanessa, entiende mi mundo. Tiene visión, ambición, poder. Tú solo pintas cuadros que nadie compra. Las palabras rebotaban en su mente como ecos afilados. Clara sintió náuseas. Corrió al baño y vomitó. No era solo por el impacto, llevaba días sintiéndose rara. Mareos. Sensibilidad. Cansancio. En medio del suelo frío, con la frente sudada y el corazón roto, Clara comprendió algo que ni León sospechaba. Estaba embarazada. Pero no se lo dijo. No esa noche. No después de lo que había escuchado. No después de que él le dijera, sin temblor alguno en la voz, que había encontrado a otra mejor. Se encerró en el cuarto de huéspedes. Lloró durante horas. No comió. No durmió. Al amanecer, miró por la ventana los jardines vacíos donde alguna vez dijo, sí, acepto. El cielo, igual que el día de su boda, seguía gris. Pero ahora ella ya no era la misma. Había amado, y la habían roto. Había confiado, y la habían despreciado. Esa noche, cuando todo estaba en silencio, Clara bajó descalza por las escaleras. Caminó como una sombra por el pasillo principal. León no estaba. Reunión de negocios, había dicho uno de los guardias. Mentira. Estaba con ella. Con la otra. Con la mejor, según él. Entró en el baño del primer piso. Cerró la puerta con llave y abrió el cajón del botiquín. Ahí, como un símbolo de esperanza y terror, estaba la prueba de embarazo que había comprado días antes, cuando los síntomas comenzaron. La tomó con manos temblorosas y se sentó en el suelo frío, abrazando sus rodillas mientras esperaba los minutos más largos de su vida. 2 líneas. Clara no lloró. No en ese momento. Se quedó en silencio, como si su cuerpo se hubiera desconectado del alma. Una especie de vacío la envolvía por dentro, pero en medio de ese abismo, una certeza la hizo parpadear con fuerza. No podía quedarse allí. No con él. No con alguien que la veía como una distracción. Volvió a su cuarto. Abrió una maleta pequeña y comenzó a empacar lo poco que aún le pertenecía. Ropa sencilla. Un par de cuadernos de dibujo. Fotografías antiguas. Guardó la prueba de embarazo en un sobre, como si fuese una especie de amuleto o testigo silencioso de lo que vendría. Al amanecer, pidió un taxi desde su celular. Cuando el auto llegó, el chofer bajó y le preguntó, ¿está segura de que quiere salir así, señora Montenegro? Ella bajó la mirada. Montenegro. Ese apellido nunca fue suyo. Lo llevó como una etiqueta, como una jaula de oro. Llámeme solo Clara, respondió con voz firme, subiendo al asiento trasero. No miró atrás. Durante los primeros días, se hospedó en una pensión económica al otro lado de la ciudad. La dueña, una mujer mayor llamada Doña Pilar, la recibió sin preguntas, pero con ojos que todo lo veían. ¿Te pasa algo, niña? Yo no soy ciega. Clara sonrió débilmente, acariciándose el vientre sin darse cuenta. Estoy embarazada. Y estoy sola. Doña Pilar le tomó la mano, la apretó con fuerza y le dijo, entonces no estás sola. Estás completa. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Clara lloró por primera vez desde que se fue. No era una lágrima de tristeza, sino de liberación. Pasaron los días. Luego semanas. Y cada mañana, al despertarse en esa habitación modesta con olor a café y pan tostado, Clara se prometía no volver a mirar hacia atrás. Fue a un hospital público para confirmar su embarazo. La doctora la examinó y, tras una ecografía silenciosa, soltó una frase que la dejó paralizada. No es 1. Ni 2. Son 3. Clara la miró como si no entendiera el idioma. 3, ¿qué? Trillizos, señora. Su corazón parece fuerte, pero necesitará mucho cuidado. ¿Tiene alguien que la acompañe? Clara miró el techo blanco por unos segundos, procesando la noticia. Luego sonrió, con miedo, con ternura, con una mezcla imposible de emociones que se agolpaban en su pecho.
No. Pero los tengo a ellos. Salió del hospital con el papel doblado en su bolsillo, apretado contra el pecho. Esa noche, no pudo dormir. Miraba el techo, las manos sobre el vientre a un plano, y pensaba en cómo haría para alimentar a 3 bocas sin ayuda, sin trabajo, sin un hogar verdadero. A la mañana siguiente, bajó al comedor de la pensión con el rostro decidido. Doña Pilar. ¿Usted aún tiene esa bodega que usaba como cuarto de costura? La que da al patio, sí. Está llena de trastos. ¿Puedo usarla como estudio de pintura? Yo necesito trabajar. Necesito pintar. La mujer la miró en silencio por unos segundos, luego asintió con una sonrisa sabia. Te dejo la llave. Pero tú limpias ese desastre. Clara pasó 3 días organizando la pequeña bodega. Quitó telarañas, limpió ventanas, improvisó un caballete con maderas viejas. Colgó una manta en la pared donde pegó recortes de revistas, imágenes de mujeres con niños, frases motivacionales. Y en el centro, el papel del ultrasonido. Esa era su fuente de inspiración. Comenzó a pintar sin parar. Usaba pintura barata, papel reciclado, lienzos improvisados. Pero lo que creaba no era arte común. Eran emociones en forma de color. Madres abrazando a bebés invisibles. Mujeres llorando bajo la lluvia. Niños riendo frente a sombras oscuras. Una vecina subió una de sus obras a redes sociales. Sin querer, se volvió viral. La gente comenzó a preguntar por la artista de los niños invisibles. Clara no daba su nombre. No hablaba con la prensa. Solo firmaba sus obras como C. Un coleccionista se presentó un día, tocó la puerta de la pensión y preguntó por la autora de aquellas pinturas. ¿Es usted? Sí, pero no están en venta. Aún no. Puedo esperar, dijo él. Cuando esté lista, estaré aquí. Esa noche, mientras acariciaba su vientre ya más abultado, Clara se dio cuenta de que algo nuevo estaba naciendo. No solo dentro de ella, sino fuera también. Había perdido un matrimonio. Había sido traicionada. Pero estaba construyendo algo que ni León con todo su poder podía quitarle, una identidad. Y aún no sabía que, lejos de ahí, en una oficina de cristal, León comenzaba a enfrentar sus propios fantasmas. Porque por más que abrazara a Vanessa, por más que fingiera estabilidad, cada vez que cerraba los ojos, recordaba el rostro de Clara al decirle, eso no significa nada para ti. Y aunque no lo aceptara, ese rostro lo perseguiría por los próximos años. Mientras tanto, Clara empezaba a prepararse para el mayor de los desafíos. No solo parir 3 vidas, sino renacer ella también. Pero el destino, como siempre, tenía planes más grandes y más dolorosos. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer traicionada con el corazón roto, pero con el alma encendida? Doña Pilar susurró desde el umbral de la puerta, con la voz temblorosa y los ojos desbordados. ¿Ya vienen? La anciana no hizo preguntas. Tomó su abrigo, sus llaves y llamó a un taxi sin titubear. Cuando llegaron al hospital, Clara apenas podía mantenerse de pie. Le colocaron una silla de ruedas y la llevaron de urgencia a la sala de parto. Respira, Clara, respira conmigo, decía una enfermera de ojos dulces mientras le tomaba la mano. Tú puedes. Horas. Fueron horas de contracciones, gritos apagados por las paredes, lágrimas mezcladas con sangre y miedo. Pero finalmente, uno a uno, llegaron al mundo, un niño, otro niño, y una niña. Tan pequeños, tan iguales, tan reales. Clara no pudo contener el llanto cuando los colocaron sobre su pecho, envueltos en mantas delgadas. Tenían los ojos cerrados y la piel sonrosada, pero aún así, eran lo más perfecto que había visto. Son míos, susurró, besándolos uno a uno. Míos, solamente míos. Esa noche, mientras la ciudad seguía su curso sin saber lo que había ocurrido, Clara no durmió. Observaba a sus hijos desde la camilla, uno en cada incubadora, otro sobre su pecho. Pensaba en lo que tendría que hacer, en todo lo que aún le faltaba, pero no había miedo. Solo una determinación serena, feroz. Como si el dolor ya no tuviera poder sobre ella. Al día siguiente,
mientras sostenía un biberón con torpeza, doña Pilar se sentó a su lado y le preguntó, ¿y qué nombres les vas a poner? Clara miró a los bebés con una sonrisa que no necesitaba palabras. Luego dijo, a él, el mayor, le llamaré Luca. Al del medio, Emil. Y a ella, Alma. Porque fue su latido el que sentí primero. Doña Pilar asintió con los ojos llenos de agua. Tienes un ejército, niña. Un ejército de amor. Los primeros meses fueron una mezcla de caos y ternura. Clara apenas dormía, comía deprisa, pintaba cuando podía. Pero cada vez que miraba los ojos de sus hijos, sentía que todo tenía sentido. Vendía sus cuadros a bajo precio por redes sociales, aceptaba encargos pequeños, retratos de familias, mascotas, niños. Poco a poco, el nombre, C, comenzaba a sonar con fuerza entre los amantes del arte independiente. Una noche, mientras daba de comer a Emil, recibió un mensaje inesperado en su celular. Era de un tal Mauro Esteves, un curador de arte internacional. Había visto su trabajo en una galería virtual. ¿Podríamos hablar de una exposición, Clara? Quiero mostrar tu historia al mundo. Ella pensó que era una broma. ¿Una exposición? ¿Ella? ¿Con pañales por toda la casa y ojeras hasta la barbilla? Pero algo dentro de ella, algo más grande que la duda, la impulsó a responder. Podemos hablar. Pero no mostraré mi rostro. Solo mis obras. Así empezó. Mauro visitó la pensión días después. Se sorprendió al verla con 3 bebés en brazos y las paredes cubiertas de lienzos intensos, viscerales, hermosos. No hizo preguntas. Solo le tendió la mano y le dijo, tu dolor se convirtió en algo que toca a los demás. El mundo necesita ver esto. La exposición fue planeada para dentro de 6 meses. Mauro consiguió un espacio en una galería reconocida. Los medios comenzaron a hablar de la misteriosa artista madre de trillizos. Clara trabajaba de madrugada, cuando los niños dormían. Pintaba con lágrimas, con rabia, con esperanza. Pintaba a su yo rota y a su yo reconstruida. Pintaba a León sin rostro, a Vanessa como una sombra elegante, a sí misma como un faro en medio de un mar oscuro. Un día, mientras Luca jugaba con una caja vacía en el suelo, Clara encendió la televisión para distraerse. Cambió los canales sin prestar atención, hasta que una imagen congeló su dedo sobre el control remoto. León. Estaba en una conferencia de prensa, rodeado de flashes y cámaras. Su cabello estaba más largo, con canas en las sienes. Su rostro lucía cansado, tenso. El Grupo Montenegro pasará a manos de Vanessa Rivas, quien ha demostrado una visión estratégica más alineada con el futuro del mercado digital, decía un periodista. Clara bajó el volumen. Observó en silencio. León no dijo nada. Solo asintió, con una mirada vacía. Te quitó todo, murmuró Clara en voz baja. Como tú me quitaste a mí. Pero no había venganza en su voz. Solo una calma extraña. Ya no le pertenecía. Ya no era parte de su historia. Esa noche, pintó algo diferente. En lugar de sombras y lágrimas, pintó luz. Pintó una mujer con los brazos abiertos, recibiendo la lluvia. Pintó los rostros de 3 niños riendo a su alrededor. Pintó la libertad. Fue esa obra la que Mauro eligió como imagen oficial de la exposición. Y fue esa imagen la que terminó impresa en portadas de revistas, en carteles de calles, en foros de arte. La Madre Luz, la llamaban. Pero el destino, cruel y caprichoso, ya había puesto en movimiento sus piezas. Porque alguien, al ver esa portada en una revista de aeropuerto, quedó paralizado. León. La sostuvo con ambas manos. Observó esa pintura como si su alma lo reconociera. No entendía por qué, hasta que miró de cerca. Los ojos de los niños. Eran los suyos. La revista cayó de sus manos. No puede ser, susurró, sintiendo que el mundo le temblaba bajo los pies. El pasado, que él creía enterrado, acababa de golpearlo con toda su fuerza. Los ojos de los niños. Los suyos. Los de Clara. Un vértigo le invadió el pecho. Tragó saliva.
Miró el nombre bajo la imagen, La Madre Luz. No había apellidos. Ningún detalle. Solo una fecha y el lugar de la exposición, Ciudad de México. En 10 días. 10 días para encontrar lo que él había arrojado como si no tuviera valor. Esa noche no pudo dormir. Vanessa entró en la habitación con su teléfono pegado al oído, hablando sobre una reunión con inversores en Dubái. Cuando colgó, lo miró brevemente. ¿Qué tienes en la cara? ¿Cómo? Estás pálido. ¿Estás enfermo? Él no respondió. Cerró la revista y la deslizó debajo de la cama. No dormí bien, eso es todo. Vanessa alzó una ceja y se fue al vestidor. No preguntó más. No era su estilo. Y esa era una de las cosas que, en otro tiempo, le habían parecido atractivas. Ahora, solo sentía vacío. Los días siguientes fueron una espiral. León comenzó a buscar información sobre la artista. Pidió a su equipo que investigara sin decir nombres. Fingió que se trataba de un proyecto personal. Lo que descubrieron fue poco. La artista, no concedía entrevistas, no mostraba su rostro. Solo se sabía que vivía con 3 hijos y que sus obras hablaban de maternidad, pérdida, resiliencia. Cada vez que veía uno de esos cuadros, León sentía que se desmoronaba por dentro. Las escenas parecían sacadas de recuerdos que él había intentado enterrar, una mujer llorando en la oscuridad, un hombre alejándose con maletas, niños abrazando a su madre mientras ella los protegía con los brazos extendidos. Un día, no aguantó más. Fue al estudio de Vanessa, donde ella se preparaba para una videollamada. Necesito hablar contigo. Hazlo rápido, dijo ella sin levantar la mirada del portátil. Sobre Clara. Vanessa detuvo el movimiento. Alzó lentamente la mirada, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. ¿Perdón? Vi algo. Algo que me hizo pensar en ella. ¿Y por qué deberías pensar en ella? Porque creo que tiene hijos míos. Vanessa soltó una carcajada seca. ¿Ahora resulta que eres padre? ¿De trillizos anónimos? ¿Qué te pasa? ¿León? No estoy bromeando. ¿Estás insinuando que Clara se embarazó antes de que la echaras y nunca dijo nada? ¿Y ahora aparece como una artista misteriosa con 3 niños idénticos a ti? ¿Eso es lo que crees? León no respondió. Su silencio fue suficiente. Vanessa cerró el portátil con fuerza y lo miró con una mezcla de furia y miedo. ¿Estás pensando en buscarla? Voy a esa exposición. Necesito saber la verdad. ¿Y luego qué? ¿Vas a pedirle perdón? ¿Vas a dejar todo por ella? ¿Después de todo lo que construimos juntos? León respiró hondo, sintiendo que cada palabra de Vanessa lo empujaba más cerca de un abismo. No construimos nada, Vanessa. Solo me ayudaste a destruir lo que yo ya tenía. Vanessa lo abofeteó sin pensarlo. La palma sonó como un trueno en medio de un silencio absoluto. Él no reaccionó. Solo la miró, con ojos cansados, y salió de la habitación sin decir más. Pasaron los días. La noche de la exposición llegó. Clara llegó temprano al recinto, con los niños bajo cuidado de un asistente que Mauro había contratado especialmente. Vestía un vestido largo, azul profundo, con el cabello recogido y la piel brillante por la emoción y el miedo. ¿Estás segura de que quieres estar aquí? Le preguntó Mauro mientras ajustaba el último foco sobre una de las obras. Sí. Ya no tengo miedo. No me escondo más. Las puertas se abrieron y la gente empezó a entrar. Artistas, críticos, celebridades. Todos murmuraban con admiración. Las obras de Clara tocaban fibras que nadie podía explicar. Hablaban de dolor, pero también de luz. De abandono, pero también de renacimiento. Y entonces, él apareció. León entró con pasos pesados. Vestía de negro, con el rostro tenso y los ojos escaneando cada rincón. Hasta que la vio. Clara. Ella estaba al otro lado del salón, hablando con una periodista. Se detuvo. Su voz se quebró al reconocerlo entre la multitud.
Sus ojos se encontraron por primera vez en 3 años. León dio un paso. Luego otro. Clara. Ella se giró lentamente, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué haces aquí? Vi tus pinturas. Te vi en ellas. Vi a ellos. Llegas tarde. Lo sé. Se miraron por unos segundos eternos. Los asistentes dejaban de hablar. Mauro los observaba desde lejos, con el ceño fruncido. ¿Son míos?, preguntó León con la voz rota. Clara respiró hondo. Cerró los ojos. Los abrió. No sé si mereces esa respuesta. Por favor. Tú me echaste. Me dijiste que habías encontrado a alguien mejor. ¿Ahora quieres que te dé el derecho de ser padre solo porque viste una portada? No. No solo por eso. Es que nunca dejé de pensar en ti. Fui un cobarde, un estúpido. No hay excusa. No, no la hay. León bajó la mirada. Por primera vez en años, no era un magnate. No era un hombre poderoso. Era solo un hombre vacío frente a la mujer que lo había amado de verdad. ¿Puedo verlos?, susurró. Clara lo miró largo rato. Finalmente asintió, pero con una condición: no entres en sus vidas como entraste en la mía. Si vas a quedarte, quédate. Si no, ni te acerques. León tragó saliva. Tenía el corazón en la garganta. No merezco perdón. Pero juro que haré todo para reparar lo que rompí. Clara no respondió. Se giró y caminó hacia la sala privada, donde los trillizos jugaban sobre una alfombra. León la siguió con pasos temblorosos. Cuando abrió la puerta y los vio, se quebró. Los niños lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, Luca, se acercó con una sonrisa. ¿Tú quién eres? León se arrodilló. Soy alguien que quiere aprender a hacer lo que ustedes merecen. Clara lo observó desde el umbral. No lloró. No sonrió. Solo respiró. Era el comienzo de algo nuevo. O quizás, de algo que jamás terminaría de sanar. Pero por primera vez, el pasado y el presente se miraban cara a cara. Nada de eso dolía como ver a 3 niños, sangre de su sangre, mirándolo como a un extraño. ¿Quieres jugar?, preguntó Luca, con esa inocencia que solo un niño de 3 años podía ofrecer. León asintió con una sonrisa que le dolía hasta en el alma. Me encantaría. El niño le alcanzó un bloque de madera, de esos que Clara había tallado a mano y pintado en las noches silenciosas. León lo sostuvo entre los dedos como si fuera una joya preciosa. Se sentó en la alfombra, con las piernas cruzadas, sintiendo un temblor recorrerle la espalda. Clara, desde la puerta, no dejaba de mirar. Cada segundo era una mezcla de alivio y miedo. Ver a León tan humano la confundía. ¿Era justo dejar que se acercara ahora? ¿Podía permitir que formara parte de sus vidas cuando había estado ausente en los momentos más crudos? ¿Podía proteger a sus hijos y, al mismo tiempo, darle una oportunidad al hombre que una vez la destrozó? No sabía. Solo sabía que ese instante, ese juego improvisado entre colores y risas, la estaba desarmando por dentro. Pasaron unos minutos. Luego 1 hora. Los niños se reían con León. Alma le ofreció un muñeco de trapo que usaban para dormir. Él lo sostuvo contra el pecho como si fuera un bálsamo. ¿Ella es tu favorita?, preguntó, señalando la muñeca. No, respondió Alma, muy seria. Mi favorita es mamá. León tragó saliva. Miró a Clara de reojo. Ella aún no había entrado. Seguía ahí, en el umbral, con los brazos cruzados y la expresión tensa. ¿Puedo hablar contigo a solas?, le preguntó cuando los niños fueron llevados a otra sala por la asistente. Clara asintió sin responder. Entraron a una habitación pequeña donde había cuadros apoyados contra las paredes, frascos de pintura, y el olor inconfundible del óleo seco. Era el santuario de Clara.
Él caminó despacio, tocando con respeto una de las obras, una en la que se veía a una mujer con una cicatriz en el pecho y 3 estrellas sobre la cabeza. ¿Esa soy yo?, preguntó Clara con voz baja. No hay duda. No tienes derecho a verme así. No después de lo que hiciste. Tienes razón. No tengo ningún derecho. Pero lo vi todo en tus pinturas. Tu historia, mi error, tu fuerza. No sabía que eras tan fuerte. No supe verte. No. No quisiste ver. Silencio. León respiró hondo. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Después de escuchar, ¿ya encontré a otra mejor? Después de verme expulsada de tu casa como si fuera una mancha en tu vida. León, cuando uno pisa algo con tanta fuerza, no puede pretender que eso florezca. Te juro que si hubiera sabido, ¿habrías hecho qué? ¿Te habrías quedado por compromiso? ¿Por deber? Yo no quería un padre por lástima. Quería amor. Presencia. Respeto. Él bajó la cabeza. Apretó los puños. Una lágrima le recorrió la mejilla. Perdí más de lo que imaginé. Pensé que eras una distracción. Que no encajabas en mi mundo. Pero eras lo único real que tenía. Y lo dejaste ir. Sí, lo dejé ir. Ambos quedaron en silencio. Solo se escuchaba el goteo de una llave mal cerrada en el lavamanos del fondo. León se pasó una mano por la cara y volvió a mirarla, esta vez con una calma diferente. No estoy aquí para pedirte que volvamos. Sé que eso está roto. Pero quiero estar para ellos. Quiero conocerlos, enseñarles cosas, verlos crecer, aunque tú me odies. Aunque nunca me perdones. No te odio, León, dijo ella, sin levantar la voz. Odiarte me haría más daño a mí. Pero no te creo. Todavía no. Está bien, susurró él. No pido que me creas. Solo que me dejes demostrarlo. Clara asintió lentamente. No por él. Por los niños. Por Luca, que siempre hacía preguntas. Por Emil, que era tan sensible. Por Alma, que cada noche le preguntaba por qué todos los demás niños tenían un papá en el parque y ellos no. Se frotó los ojos, cansada. Puedes venir los sábados. 2 horas. No más. Nada de regalos caros. Nada de prensa. Solo tú y ellos. Si fallas una sola vez, si mientes, si los haces llorar, no lo haré. Te lo juro. Ella no respondió. Solo abrió la puerta y salió. Él la siguió en silencio, con el alma hecha pedazos, pero por primera vez, con algo parecido a esperanza. Esa noche, Clara los acostó uno por uno. Lucas se quedó dormido rápido. Emil también. Pero Alma, como siempre, tardó más. Mamá, susurró con la mirada brillante bajo la lámpara de estrellas, ¿quién era ese señor? Clara acarició su cabello. Es alguien que quiere aprender a quererte. ¿Y tú lo quieres? Ella cerró los ojos. Yo ya me quiero a mí. Eso es suficiente. Se quedaron abrazadas en silencio. Mientras tanto, León dormía en una habitación de hotel modesta, con la foto de la pintura doblada sobre la mesita de noche, y la sensación de que algo dentro de él, por fin, empezaba a despertar. Pero el camino hacia la redención era largo, y no todos estarían dispuestos a perdonar. Y justo cuando parecía que las aguas comenzaban a calmarse, un hombre del pasado volvería con fuerza para desatar una tormenta aún más oscura. Jugaba con los niños sin mostrar prisa. Se arrodillaba con ellos, los escuchaba con atención, respondía sus preguntas sin reírse. Cuando uno lloraba, no entraba en pánico, simplemente lo tomaba en brazos y lo calmaba con una paciencia que Clara jamás le habría imaginado. Después de varias semanas, los niños comenzaron a esperarlo. Lucas se sentaba junto a la puerta una hora antes. Emil preparaba dibujos para mostrarle. Alma, más reservada, decía que no le importaba,
pero siempre vestía su vestido favorito cuando él venía. Aquel sábado, León llegó con un cuaderno en blanco y lápices nuevos. «Hoy vamos a dibujar nuestros sueños», dijo, con una sonrisa suave. «Pero tienen que prometerme que no se van a burlar de los míos». Los 3 niños rieron. «Dibújalo tú primero», pidió Luca. León abrió el cuaderno y, con trazos torpes pero decididos, dibujó 4 siluetas caminando de la mano por un sendero. Un hombre, una mujer, 3 niños. Les puso color, les dio forma. Este es mi sueño», susurró. Clara lo vio desde la cocina, con el corazón apretado. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Clara salió al patio a estirar las piernas. León seguía ahí, recostado en la pared, esperando el autobús que lo llevaba de regreso. No pedía quedarse más. No cruzaba los límites. «No pensé que dibujaras tan bien», dijo ella, rompiendo el silencio. Él sonrió. «Aprendí solo. Lo hacía de niño. Después, lo olvidé». «Parece que olvidaste muchas cosas». «Sí. Y aún estoy recordando». Ella lo miró de reojo. «Ellos te quieren. No sé cómo pasó tan rápido, pero te quieren». León tragó saliva. «¿Y tú?» «Yo, todavía estoy aprendiendo a no odiarte». Él asintió sin molestarse. Sabía que cada palabra de Clara era un acto de valor. «¿Sabes qué me dijo Emil hoy?», dijo él, cambiando el tema. «Que soñó que todos vivíamos en una casa en la playa y que cada uno tenía una hamaca de color distinto. Y que tú pintabas el mar». Clara se quedó en silencio. «Yo nunca les hablé de playas», susurró. «Pero él lo soñó». Y cuando los niños sueñan, a veces, es porque algo en su corazón lo desea de verdad. Ese fue el momento. El instante exacto en que Clara sintió que algo muy dentro de ella se quebraba, no de dolor, sino de miedo. Porque empezaba a querer creer. A querer confiar otra vez. Y eso era más aterrador que cualquier traición. Pero no sabía que mientras todo eso pasaba en la serenidad de su pequeño mundo, algo se gestaba en las sombras. Algo que llevaba el perfume de la ambición y el veneno de la venganza. Vanessa. Una mañana, Mauro llegó al taller de Clara con el rostro tenso. «Tenemos un problema», dijo en cuanto cruzó la puerta. «La Galería de Nueva York canceló tu participación en la próxima exposición». «¿Qué? ¿Por qué?» «Recibieron una carta anónima, Clara. Acusándote de plagio, de ocultar tu verdadera identidad, de manipular a la prensa con una historia falsa». Clara sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Qué más decía? Decía que eres una oportunista, que usas a tus hijos para vender lástima, y que robaste los diseños de alguien más. Eso es mentira. ¿Tú has visto todo lo que hago? ¿Tú sabes que cada pincelada es mía? Lo sé. Pero Clara, esto no es solo una acusación. Es una campaña. Y muy bien organizada. Clara se llevó las manos a la cabeza. Sintió que el techo del taller se le venía encima. «Vanessa», susurró. «Tiene que ser ella». Mauro frunció el ceño. ¿La ex de León? No va a permitir que él se acerque a mí. Mucho menos a los niños. Si lo perdió en los negocios, no va a querer perderlo en todo lo demás. ¿Qué vas a hacer? Clara respiró hondo. Miró a su alrededor. Sus cuadros. Sus hijos. Su historia. No voy a esconderme. No otra vez. Esa noche, llamó a León. Necesito verte. Pero esta vez, no por los niños. Por mí. Se encontraron en una cafetería discreta, lejos del bullicio. León llegó rápido, con el rostro preocupado. ¿Qué pasó? Ella le mostró los correos, las cartas, los comunicados. Vanessa me está atacando. Quiere destruir todo lo que construí. ¿Y tú sabes por qué? León apretó los dientes. Yo me encargo. Voy a enfrentarla. No. Él la miró sorprendido.
No. No voy a ser la mujer a la que un hombre viene a salvar. Ya pasé por eso. Esta vez, voy a hablar yo. León asintió lentamente. La admiración en sus ojos era evidente. Entonces solo dime cómo ayudarte. No me dejes sola. Eso es todo. León le tomó la mano sobre la mesa, con respeto. Clara no la retiró. No estás sola, Clara. No desde hace mucho. Ella lo miró a los ojos. Y por primera vez en años, creyó en esas palabras. Pero sabían que el enfrentamiento con Vanessa no había hecho más que empezar. ¿Cómo se explica una herida que nunca dejó de sangrar? ¿Cómo se defiende una vida construida con tanto esfuerzo, ante un mundo que solo quiere escándalo? Clara se sentó frente al espejo del baño. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una decisión férrea. No era la misma mujer que había sido expulsada de una mansión con el corazón roto. Tampoco era solo la artista misteriosa. Era madre, creadora, sobreviviente. Y nadie le iba a quitar eso. A las 9 de la mañana, llegó al centro cultural donde se realizaría la rueda de prensa. Mauro ya estaba ahí, revisando luces, cámaras, sonido. León también apareció, aunque se mantuvo a distancia, en un rincón discreto. Sus ojos no se despegaban de ella. Vanessa, por supuesto, no tardó en moverse. Antes del mediodía, su equipo legal lanzó otra nota pública acusando a Clara de usar emocionalmente a sus hijos para manipular al público, y prometía acciones legales por difamación y daño a la reputación de terceros. Clara leyó cada palabra. Las manos le temblaban. Pero no se rompió. Cuando los periodistas llenaron la sala, el murmullo era ensordecedor. Todos esperaban el escándalo. Querían ver lágrimas, gritos, o algún quiebre. Pero lo que vieron fue a una mujer vestida con dignidad. Con un vestido beige sencillo, sin joyas, sin maquillaje llamativo. Solo ella, y su voz. Gracias por venir, empezó, con un nudo en la garganta que no quiso ocultar. Sé que muchos están aquí por el morbo. Lo entiendo. Vivimos en tiempos donde la verdad vende menos que la tragedia. Pero yo no vine a defenderme. Vine a contar mi historia. Los micrófonos se acercaron. Hace 3 años, fui abandonada por el padre de mis hijos. Estaba embarazada y no lo sabía. Fui expulsada de su casa, señalada, humillada públicamente. No tuve dinero, ni respaldo, ni consuelo. Solo tenía una prueba positiva, y miedo. Se escucharon suspiros en la sala. León cerró los ojos. Pero ese miedo fue mi fuerza. Mis hijos nacieron en medio de la oscuridad. Y yo, sin saber cómo, aprendí a vivir por ellos. A construir algo desde las cenizas. Cada cuadro que pinté fue un grito. Cada trazo, una cicatriz convertida en color. No pedí fama. Solo quería sobrevivir. Clara tomó aire. La voz le temblaba, pero no se quebraba. Hoy me acusan de usar mi historia. Me acusan de lucrar con el dolor. Me acusan, porque les molesta que una mujer se levante sin pedir permiso. La sala estaba en silencio absoluto. Un periodista intentó interrumpir. ¿Está usted diciendo que las acusaciones son falsas? Clara lo miró directamente. Estoy diciendo que la verdad no necesita gritar. Solo mostrarse. Y la mía está en cada pintura. En cada mirada de mis hijos. En cada noche sin dormir. Otro periodista alzó la voz. ¿Tiene pruebas de quién está detrás de esta campaña? Clara dudó por un instante. Luego miró hacia el rincón donde León observaba todo, en tensión. Ella no necesitaba su ayuda. Pero tampoco iba a encubrir a nadie. No voy a nombrar a nadie. Porque quien ataca con sombras teme a la luz. Y yo ya no le temo a la oscuridad. Hubo un breve aplauso. Algunos periodistas bajaron las cámaras con respeto. Mauro se acercó y anunció que no habría preguntas adicionales. Clara bajó del escenario con las piernas temblorosas, pero la espalda erguida. León se acercó, sin saber si podía tocarla.
Estuviste, brillante, susurró. No lo hice por ti, respondió ella, mirándolo a los ojos. Lo sé. Por eso te admiro. Ella respiró hondo. Tenía ganas de llorar, pero no lo haría ahí. No frente al mundo. Ya había llorado suficiente. Pero esa noche, mientras arropaba a Luca, él le preguntó algo que le hizo temblar de nuevo el corazón. Mami, ¿por qué dijeron en la tele que tú eres mala? Clara lo miró fijamente. Tragó saliva. Se sentó en la cama y lo abrazó con fuerza. Porque hay gente que no soporta ver feliz a alguien que una vez estuvo triste. Pero tú sabes quién soy, ¿cierto? Luca asintió. Tú eres mi mamá. La mejor del mundo. Y con esa frase, Clara sintió que todo el ruido se desvanecía. Podía luchar 1000 batallas más, si sus hijos seguían mirándola así. Con fe. Con amor. Con verdad. Pero, mientras tanto, Vanessa no descansaba. La furia la consumía en silencio. Desde su oficina de cristal, observaba los titulares con rabia. Clara no solo no se había derrumbado, ahora tenía el respaldo de la opinión pública. ¿Quieres guerra?, dijo en voz baja, girando su copa de vino. Entonces vas a tener guerra. Y así, la historia que parecía haber llegado a su punto más alto, estaba apenas comenzando. Porque el pasado tiene garras. Y cuando se ve amenazado, muerde. Ella no respondía nada. Apagó el celular, abrazó a Emil, que aún tenía restos de sueño en los ojos, y se sentó con sus hijos a desayunar como si el mundo allá afuera no la estuviera observando. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Sabía que Vanessa no se detendría. Y no se equivocaba. Esa misma tarde, una camioneta negra se estacionó frente a la pensión. Bajaron 2 hombres trajeados con expresiones de acero. Tocaron la puerta con golpes secos, medidos. Doña Pilar fue quien abrió. ¿Puedo ayudarlos? Venimos por la señora Clara Ibarra, dijo uno de ellos, mostrando una carpeta sellada. Hay una denuncia formal en su contra. Deberá acompañarnos para declarar. Doña Pilar palideció. Clara, que había escuchado todo desde la cocina, se acercó con paso firme, con alma en brazos. Estoy aquí. ¿Qué denuncia? Uso fraudulento de imagen pública, violación de acuerdos de confidencialidad y apropiación indebida de propiedad intelectual. Clara se rió. No por burla, sino por lo absurdo. ¿Van a arrestarme por pintar mi propia vida? No estamos autorizados para responder preguntas, señora. Solo para notificarle y trasladarla. ¿Y mis hijos? Puede llamar a un abogado o a alguien de confianza. No será detenida, de momento. Mauro llegó minutos después, en estado de choque. Tomó a los niños, prometió cuidarlos, y la acompañó hasta el vehículo. Clara subió sin resistirse. No era culpable de nada, y no pensaba esconderse. En la comisaría, el ambiente era helado. La fiscal asignada al caso llevaba un tono afilado en cada palabra. Señora Ibarra, según los documentos entregados por la parte denunciante, usted habría utilizado bocetos y conceptos visuales que pertenecían a un proyecto corporativo de la empresa Rivastech, dirigido por Vanessa Rivas. Clara alzó una ceja. ¿Una empresa tecnológica me acusa de robar arte? Afirman que usted tuvo acceso a presentaciones visuales durante su tiempo como esposa del señor León Montenegro, donde pudo haber extraído ideas. Eso es absurdo. Nunca trabajé con ellos. Nunca vi presentaciones. Apenas me hablaban. ¿Niega entonces conocer cualquier material vinculado a campañas visuales desarrolladas por Rivastech? Por supuesto que lo niego. La fiscal cerró el expediente con fuerza. Todo esto será investigado. Pero sepa que, de comprobarse el uso indebido de material, podría enfrentarse a una demanda millonaria. Y una solicitud de custodia compartida, o peor. Clara sintió que el aire se volvía hielo. ¿Qué dijo? La señora Rivas está en contacto con abogados de familia. Están evaluando la estabilidad emocional y económica de su entorno. Aseguran que los niños podrían estar siendo expuestos a situaciones mediáticas perjudiciales.
La garganta de Clara se cerró. Eso era. Ese era el golpe. No querían destruir su imagen. Querían quitarle lo único que jamás perdonaría, sus hijos. Esto no es justicia, murmuró. Esto es una venganza disfrazada de legalidad. Nosotros no juzgamos motivos, señora. Solo procedimientos. Cuando salió de la comisaría, León ya estaba esperándola en la entrada, con el rostro desencajado. Me enteré. Dios. Clara, lo siento. No digas que lo sientes. No sirve de nada. ¿Qué dijo la fiscal? Que podrían quitarme a mis hijos. Que soy un peligro. Que mi historia es una mentira con pinceladas bonitas. León la tomó de los hombros. Eso no va a pasar. Voy a hablar con Vanessa. Voy a frenarla. ¿De verdad crees que puedes controlarla ahora? La dejaste demasiado tiempo con poder. Le diste todo. Y ahora, me está devorando con tus propios dientes. Voy a hacer lo correcto, aunque sea tarde. Clara se apartó, sin mirarlo. Haz lo que quieras, pero no hables más. Solo actúa. Esa noche fue la más larga. Clara no durmió. Se sentó junto a las camas de sus hijos, los miró respirar, y sintió que el miedo volvía a arrastrarla como una ola negra. Recordó el día que los trajo al mundo. El frío del quirófano. El peso de 3 cuerpos pequeños sobre su pecho. Su promesa de que jamás permitiría que les hicieran daño. Y ahora, el sistema, la justicia, el poder, todos querían arrebatarle eso. Tomó su cuaderno. No para escribir una carta de despedida, ni un testamento. Sino para pintar. Para desahogar su rabia. Sus dedos se movían con desesperación, casi con furia. Colores oscuros, trazos violentos. Una figura sin rostro con una corona de metal. Una jaula abierta. Unos niños corriendo bajo la lluvia. Cuando terminó, rompió en llanto. Un llanto que venía desde lo más hondo de su alma. No era de derrota, era de resistencia. Y aunque temblaba por dentro, sabía una cosa con absoluta claridad: Vanessa había cometido un error. Había tocado lo más sagrado. Y una madre, cuando lucha por sus hijos, deja de tener miedo. El fuego acababa de encenderse. Y Clara, ya no iba a apagarse. Había visto la conferencia de Clara 3 veces. Había leído cada palabra de los titulares, cada publicación en redes. La prensa, poco a poco, comenzaba a inclinarse a favor de la artista. A pesar de sus intentos por destruirla, Clara no solo se mantenía firme, ahora era una voz escuchada, incluso por medios internacionales. Y lo peor, León ya no respondía a sus llamadas. ¿Qué esperabas?, murmuró para sí misma frente al espejo. ¿Qué después de todo te iba a seguir mirando como una diosa? Cerró la laptop de un golpe. Marcó un número. Necesito que activen el plan completo. Sí, lo que habíamos reservado en caso extremo. Lo quiero todo. Ahora. Mientras tanto, en el pequeño estudio que Clara había transformado en su hogar, el silencio era tenso. Mauro sostenía una carpeta con documentos que acababan de llegar del juzgado. Quieren iniciar una evaluación psicológica. Alegan que tus hijos podrían estar expuestos a inestabilidad emocional. Clara dejó de respirar por un segundo. ¿Qué clase de monstruo hace esto? Uno que tiene miedo de perder poder, respondió Mauro, con la voz baja. Pero no todo está perdido. Hay una salida. Clara, necesito que escuches con atención. Ella asintió. Vanessa perdió el control de la empresa frente a la Junta hace unos meses. Lo que la sostiene ahora es un proyecto de inversión que aún no ha sido aprobado. Y resulta que el inversionista principal es un coleccionista de arte que admira profundamente tu trabajo. Clara lo miró, confundida. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Si ese inversionista retira su apoyo, Rivastedt pierde valor, y Vanessa pierde respaldo. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que le pida ayuda a alguien que no conozco? No.
pero él quiere conocerte. Ya pidió una reunión contigo hace semanas. Te negaste entonces, pero ahora. Clara dudó. Sentía que todo se volvía más grande que ella. Una batalla entre gigantes, en la que su historia, su arte, sus hijos, eran apenas piezas de ajedrez. Pero ya no podía quedarse en un rincón. No esta vez. Haz la llamada, dijo finalmente. Pero no voy a rogar. Solo voy a contar la verdad. Otra vez. Esa tarde, se reunió en una cafetería privada con el inversionista, un hombre de cabello blanco, de acento argentino, con mirada cálida. Tus cuadros me hablaron antes que tus palabras, dijo él, sin rodeos. Pero ahora que te tengo aquí, quiero que me digas una cosa, ¿vale la pena arriesgar un imperio, por una madre? Clara sostuvo su mirada. Respiró profundo. No estoy aquí para salvar imperios. Estoy aquí para salvar a mis hijos. Y si para eso tengo que contar mi historia frente al mundo, lo haré. Y si tengo que perder todo otra vez, también. Pero a ellos, no los pierdo. El hombre sonrió. Esa es la respuesta que esperaba. 2 días después, Rivastech perdió la inversión más grande de su portafolio. Las acciones cayeron. La prensa comenzó a hablar de la caída de la mujer de hierro. Y Vanessa estalló. Golpeó su escritorio con rabia. Gritó a su equipo. Pero nada podía revertir lo que ya había pasado. León llegó sin anunciarse. ¿Así piensas proteger tu legado? ¿Hundiendo el de los demás? Vanessa lo miró con odio. ¿Vienes a defender a la pobrecita artista otra vez? Vengo a decirte que se acabó. Que si sigues, voy a hacer público todo lo que hiciste. Tengo pruebas, Vanessa. Registros de tus manipulaciones, tus correos, tus campañas. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy liberando. Porque ya no tengo miedo. Ni a ti, ni a tu poder, ni a lo que fuiste para mí. Ella lo escupió con la mirada. Todo lo que tienes, lo tienes gracias a mí. Y todo lo que perdí, también. Vanessa tembló. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió sola. Realmente sola. ¿La amas? Preguntó con voz rota. No lo sé. Pero la respeto. Y eso, es más de lo que tú nunca me diste. Salió de ahí sin mirar atrás. Esa noche, Clara recibió una carta anónima bajo su puerta. No tenía remitente. Pero reconoció la letra. Era de Vanessa. Los niños no tienen la culpa de nuestras guerras. No voy a seguir. No porque te tema, sino porque ya no vale la pena pelear por alguien que no me mira como antes. Clara cerró la hoja con manos temblorosas. Había ganado. Pero no sentía alegría. Se sentía, en paz. Y a veces, esa era la mayor victoria de todas. A la mañana siguiente, los niños la abrazaron como si supieran que algo había cambiado. ¿Hoy podemos ir al parque?, preguntó Alma, con sus ojos brillantes. Sí, respondió Clara. Hoy, podemos todo. Y mientras caminaban por la calle, bajo un sol tibio, Clara supo que la guerra no la había destruido. La había transformado. Y aunque la vida aún tendría caminos inciertos, por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo a lo que venía. La opinión pública cambió de tono. Las redes sociales, que antes la habían juzgado, ahora se llenaban de mensajes de mujeres que decían: tu voz es la nuestra, nos devolviste fuerza, gracias por no rendirte. Y entonces, sin que ella lo buscara, llegó la invitación. Un reconocido director de documentales, premiado en festivales internacionales, había seguido su historia desde el primer escándalo. Quería grabar su vida. No solo sus cuadros, sino su alma. Clara, este documental no va a ser sobre el arte que vendes, dijo el director en su primera reunión con ella. Va a ser sobre lo que superaste. Sobre el amor que no te mató. Sobre los hijos que te devolvieron la voz. Clara no respondió de inmediato. Miró sus manos. Pensó en los días de frío, en la leche racionada,
en las noches llorando con un pincel entre los dedos. Está bien, susurró. Pero solo si yo cuento la historia. Con mis palabras. Con mis silencios. El rodaje comenzó semanas después. Las cámaras no solo la siguieron mientras pintaba, sino también mientras peinaba a Alma antes del jardín, mientras reía con Luca armando castillos de cartón, mientras Emil la abrazaba de la nada, solo porque sí. Mostraron sus espacios íntimos, el taller, la ventana por donde miraba el cielo cuando sentía que no podía más, el cuaderno donde había anotado los nombres de sus hijos por primera vez. También hablaron con Mauro, con Doña Pilar, con antiguos vecinos, incluso con críticos de arte que antes la ignoraban y ahora la exaltaban. Pero el momento más difícil fue la entrevista final. Queremos que cierres el documental hablando directamente a la cámara, le dijo el director. Como si hablaras a esa Clara de hace 3 años. ¿Qué le dirías? Clara se quedó sola en el set. Solo una silla, una cámara encendida, y una luz tenue que iluminaba su rostro. Permaneció en silencio largo rato. Luego, con la voz quebrada, empezó: te creíste rota. Te creíste poca cosa. Pensaste que tu amor era una debilidad, y que tu silencio era dignidad. Pero estabas equivocada. No eras débil. Solo estabas herida. Y sobreviviste. Se le humedecieron los ojos, pero no se detuvo. Hoy te miro, y no siento pena. Siento orgullo. Porque no te rendiste. Porque dijiste, basta, cuando ya no tenías voz. Porque amaste sin condiciones, y aún así supiste soltar. Y sobre todo, porque no permitiste que el odio te convirtiera en lo que te hizo daño. Hizo una pausa. Su voz ya era un susurro. Gracias, por no dejarte morir en el silencio. La cámara se apagó. El equipo guardó silencio. Nadie aplaudió. Era un momento demasiado íntimo como para romperlo. Con ruido. El documental se estrenó 3 meses después en un festival. La sala se llenó. Los boletos se agotaron. Entre los asistentes, había artistas, políticos, activistas, madres solteras, estudiantes, y personas que simplemente querían saber cómo se sobrevive a una caída sin perder el alma. Cuando las luces se encendieron al final, hubo lágrimas. Abrazos. Y una ovación de pie que duró casi 5 minutos. Esa misma noche, Clara salió del recinto con los hijos dormidos en brazos y una paz desconocida. León la alcanzó en la calle, con las manos en los bolsillos y una sonrisa humilde. Lo vi, dijo. Vi todo. Ella no respondió. Vi a una mujer que ya no necesita demostrarse a nadie. Ni a mí. Nunca lo necesité. Solo que tardé en entenderlo. León asintió. La miró a los ojos, y por primera vez, no hubo súplica. Solo gratitud. Gracias por dejarme ser parte, aunque sea un pedazo, de lo que construiste. No lo hice por ti, León. Lo hice por ellos. Pero sí, agradezco que hayas llegado a tiempo para verlos crecer. Se quedaron ahí, bajo el cielo despejado, escuchando los murmullos de la ciudad. León se inclinó, besó la frente de Alma, y se despidió. Nos vemos el sábado. No llegues tarde, dijo Clara, medio sonriendo. Cuando llegó a casa, Clara encendió una vela frente a su nuevo lienzo en blanco. Sus hijos dormían. La casa estaba en calma. Y por primera vez en años, no sintió prisa. No sintió miedo. Solo una pregunta suave, revoloteando en su pecho, ¿y ahora qué? Pero no le temía a la respuesta. Porque esta vez, lo que viniera, lo enfrentaría con la frente en alto. Sin embargo, ella seguía siendo Clara. Seguía levantándose antes que el sol para preparar el desayuno de sus hijos. Seguía limpiando manchas de pintura en su ropa. Seguía buscando equilibrio entre el arte, la maternidad y el caos. Una mañana, mientras recogía las tazas del desayuno, el timbre sonó. «Voy yo», dijo Mauro desde el pasillo. Clara continuó lavando los platos hasta que escuchó los pasos de Mauro regresar. No dijo nada al principio, pero ella notó el cambio en su tono cuando habló. «Clara,
Hay alguien que quiere verte. Ella se secó las manos en silencio. ¿Quién? Es una periodista. Pero no cualquiera. Es Mariana Suárez. Canal Nacional 1. El programa más visto del país. Clara frunció el ceño. ¿Aquí? Aquí. ¿Qué quiere? Entrevistarte. En vivo. Esta noche. Ella sintió el corazón acelerar. No era miedo. Era esa mezcla extraña de vértigo y responsabilidad. Sabía que no era solo una entrevista. Era un megáfono. Una oportunidad para hablar, sí, pero también una trampa si no medía cada palabra. Dile que la veré, pero no aquí. Quiero un lugar neutro. Y quiero condiciones. Horas más tarde, Clara entró a un estudio de televisión con paredes oscuras y luces tenues. Mariana la esperaba con una sonrisa elegante, el rostro maquillado con precisión y la voz dulce, entrenada para desarmar con sutileza. Gracias por aceptar, Clara, dijo la presentadora. Sé que no das muchas entrevistas. Solo las que valen la pena. Mariana rió, sorprendida. ¿Estás lista? Lo he estado desde hace mucho, respondió Clara, mirando directo a la cámara. La entrevista comenzó suave. Hablaron del arte, de la infancia de Clara, de sus inicios humildes. Pero poco a poco, Mariana cambió el tono. Clara, muchos te ven como una inspiración. Pero también hay quienes se preguntan, ¿hasta qué punto tu historia fue exagerada para vender más? Clara no pestañeó. Hasta el punto exacto en que el dolor fue real. Nada más, nada menos. ¿Y qué le respondes a quienes dicen que te convertiste en famosa gracias al abandono? Que la fama fue un accidente. La dignidad fue una elección. Has rechazado contratos millonarios, marcas, campañas publicitarias, ¿por qué? Porque no quiero ser un producto. Ya fui objeto una vez. No repito esa historia. Mariana asintió, impresionada. Pero aún guardaba su golpe final. Clara, ¿aún amas a León Montenegro? Silencio. Un segundo. Luego otro. Clara respiró, miró hacia abajo, y luego levantó la mirada con firmeza. Lo amé. Con toda mi alma. Con inocencia. Con entrega. Luego lo odié. Con rabia. Con desilusión. Y después, lo solté. Con paz. ¿Entonces no hay reconciliación? La reconciliación no siempre es volver. A veces, es seguir sin rencor. La sala estalló en aplausos. La entrevista, transmitida en horario estelar, se volvió viral antes de terminar. ¿Y lo que vino después? Clara jamás lo vio venir. Esa misma noche, al llegar a casa, su celular vibró sin parar. Clara, necesitamos hablar urgentemente. Llámame cuando leas esto. Era Mauro. Lo llamó, con el corazón en la garganta. ¿Qué pasa? Recibimos una propuesta. ¿De quién? Del Festival Internacional de París. Quieren hacer una exposición solo tuya. En el Louvre. Clara se quedó en silencio. El teléfono se le resbaló por unos segundos de la mano. Se apoyó en la pared. La voz apenas le salía. ¿El Louvre? Sí. Y hay más. Quieren que vayas con tus hijos. Quieren que seas parte de un panel sobre mujeres y resiliencia. Tu historia cruzó fronteras, Clara. Ella cerró los ojos. No por vanidad. No por orgullo. Sino porque imaginó por un segundo a la Clara de hace 3 años, aquella que dormía en un colchón prestado, con 3 recién nacidos respirando al borde del hambre. Y ahora, el mundo. Esa noche, se sentó con sus hijos alrededor de una pizza improvisada. ¿Saben dónde está París? Preguntó con una sonrisa tímida. ¿Dónde está la torre gigante? Gritó Luca. ¿Vamos ahí, mami? Dijo Emil. ¿Vamos volando? Preguntó Alma, con los ojos brillantes. Clara los abrazó a los 3.
Sí, vamos volando. Y mientras reían, sin saber del todo lo que significaba, Clara los miró uno por uno. Cada uno de ellos había sido una promesa. Un pedazo de ella que el mundo no pudo apagar. Era irreal. Y sin embargo, ahí estaban. Mauro los esperaba en el aeropuerto Charles de Gaulle con un abrigo largo y una sonrisa llena de orgullo. Te juro que nunca dudé de ti, le dijo al abrazarla. Pero esto supera todo lo que imaginé. El museo había preparado una sala exclusiva para sus obras. Grandes, potentes, vulnerables. Algunas eran nuevas. Otras, de los primeros años, con colores más oscuros y trazos torpes. En cada una se sentía su evolución, su reconstrucción emocional. Había una en particular, la más reciente, que capturaba la atención de todos, una madre con 3 niños corriendo hacia ella, pero los pies de ella estaban atrapados en raíces. Y aún así, ella los alcanzaba. ¿Cómo la llamaste?, le preguntó un crítico. Aunque me dolía, respondió Clara. La inauguración sería al día siguiente. Pero esa noche, mientras acomodaban detalles, un nombre volvió a su vida como un susurro inesperado. Señora Ibarra, le dijo un asistente del museo en francés, un visitante ha solicitado verla. Dijo que es, viejo amigo. Clara la miró confundida. ¿Nombre? León Montenegro. El corazón le dio un vuelco. ¿Aquí? Está en la entrada principal. Mauro se acercó en cuanto la vio pálida. ¿Qué pasa? Es León. ¿Quieres que le diga que no? Clara dudó. Por un momento pensó en decir que sí, que se fuera, que ya no tenía nada que hablar. Pero algo dentro de ella le dijo que lo escuchara. Que lo enfrentara, no como la mujer que fue herida, sino como la que se reconstruyó. Que pase. León entró con paso sereno, pero la mirada nerviosa. Llevaba un abrigo oscuro y un ramo de flores blancas. No sabía dónde dejar las manos. No sabía cómo comenzar. París, murmuró con una sonrisa tensa. Nunca imaginé verte aquí. Pero ahora que lo veo, tiene sentido. Clara se mantuvo firme, cruzada de brazos, sin expresión. ¿A qué viniste? A verte. A ver lo que lograste. A reconocer lo que fui incapaz de ver cuando aún estabas a mi lado. Ella respiró hondo. Eso ya lo hiciste, León. Lo vi en tus ojos cuando te acercaste por primera vez a los niños. Lo escuché cuando me defendiste frente a Vanessa. Esta vez, no tienes que explicarte. Entonces vine a decirte que estoy orgulloso. Y que no quiero seguir apareciendo en tu vida solo cuando algo duele. Quiero ser parte también de los momentos buenos, si tú me lo permites. Clara bajó la mirada. Le temblaban las manos. Por dentro, una tormenta de emociones amenazaba con arrasarla. Pero ya no era la misma. ¿Qué parte quieres?, preguntó con honestidad. ¿La de los juegos en el parque? ¿Las reuniones escolares? ¿Las enfermedades a medianoche? León dio un paso adelante. Todas. Hasta las pequeñas. Las aburridas. Las que no se graban ni se aplauden. ¿Y qué pasa cuando venga otra tormenta? ¿Otra mujer que te prometa algo más brillante? Él la miró con los ojos llenos de algo distinto. Algo que Clara no recordaba haber visto nunca en él, humildad. No vengo a pedir otra oportunidad como pareja. No aún. Sé que no es el momento. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Presente. Que si me dejas, voy a acompañarte. Como padre. Como aliado. Como alguien que, aunque tardó, finalmente entendió lo que de verdad importa. Silencio. Clara se acercó a una de sus pinturas. La tocó suavemente, como si le hablara. Luego volvió a mirarlo. Ellos te quieren. Eso ya lo ganaste. Pero a mí, no me ganes. No soy un premio. Lo sé, dijo León, con un leve nudo en la voz. Nunca más voy a verte como algo que se gana. Eres alguien que se cuida. Clara no respondió.
Se giró, caminó hacia la salida, y antes de cruzar la puerta, dijo sin mirarlo: la exposición es mañana a las 7. Si vienes, ven como visitante, no como redentor. Yo ya no necesito salvadores. Solo verdad. Y se fue. Esa noche, mientras preparaba a los niños para dormir en el pequeño departamento que el museo había dispuesto para ellos, Alma se acercó a ella con una de sus muñecas en la mano. «Mami, ¿el señor del abrigo va a vivir con nosotros?» Clara sonrió con ternura. «No, mi amor. Pero tal vez venga a visitarnos más seguido». «¿Y tú lo quieres?» Clara se quedó en silencio. Luego besó la frente de su hija y susurró: «Me quiero a mí». Eso es suficiente. Pero en el fondo de su pecho, una pequeña ventana se había entreabierto. No era amor. No aún. Pero era esperanza. Y en París, bajo las luces suaves y las paredes antiguas del arte eterno, Clara estaba empezando a escribir una nueva historia. Una donde ella ya no era la mujer rota, sino la que caminaba sin miedo entre ruinas y gloria. Clara respiró profundamente frente al espejo. Llevaba un vestido azul medianoche, sencillo pero elegante, con los hombros descubiertos y el cabello recogido en un moño bajo. En sus brazos, un pequeño broche con 3 estrellas: Luca, Emil y Alma. Los niños, por primera vez, usarían trajes formales. Estaban emocionados, corriendo por el pasillo del departamento como pequeños torbellinos. Mauro intentaba peinarlos y mantener sus zapatos limpios sin mucho éxito. «Parecen mini diplomáticos enloquecidos», bromeó él, sujetando a Luca entre risas. «¿Estás lista?» Clara se miró al espejo una última vez. «Sí, pero no solo para esta noche. Estoy lista para todo». Entraron al museo entre aplausos y flashes. Pero Clara no caminaba como una celebridad. Lo hacía como una mujer con cicatrices que ya no ocultaba. Saludaba con una sonrisa serena. Respondía con humildad. Tocaba las manos de mujeres que lloraban al verla, sin decir una palabra. La sala de la exposición era cálida, acogedora. Las luces dirigidas iluminaban cada obra como si fueran escenas vivas. Entre los asistentes, críticos, artistas, periodistas, y discretamente, en un rincón, León. Vestía de negro, sin escoltas, sin prensa. Solo estaba allí, mirando cada cuadro con una expresión que mezclaba admiración, arrepentimiento, y algo más profundo: devoción. Cuando sus ojos se detuvieron en la obra central, la mujer con raíces en los pies, pero alcanzando a sus hijos, sintió un nudo en la garganta. «Ese soy yo», susurró, sin que nadie lo oyera. «Yo fui esa raíz». Y ella voló igual. Clara se acercó minutos después, rodeada por una pequeña multitud. Los ojos se encontraron. Y él supo que no debía hablar. Solo asentó con la cabeza, en señal de respeto. Ella le devolvió el gesto. Y se alejó. Una hora después, Mauro la llamó al escenario improvisado. El museo le entregaría un reconocimiento por su aporte al arte contemporáneo y por su impacto humano. Clara subió sin papel, sin discurso escrito. Solo con la voz y la vida vivida. «Cuando pinté por primera vez después de parir, lo hice temblando. No por miedo, sino por cansancio, por hambre, por desesperación. No quería fama. Quería aire». La sala estaba en silencio. Cada obra mía tiene lágrimas secas en los bordes. A veces, hasta manchas de leche infantil. Mis hijos han crecido viéndome sangrar sobre el lienzo. Pero también, sanando sobre él. Se detuvo. Miró al público. Y luego bajó la vista a sus hijos sentados en la primera fila, tan pequeños y tan grandes a la vez. «Esta noche no es sobre mí. Es sobre ellos. Porque sin ellos, yo no existiría. Ellos me pintaron a mí, antes de que yo los pintara a ellos». Aplausos. No por lástima, ni por protocolo. Aplausos verdaderos. Como un abrazo masivo a una mujer que había desnudado el alma frente al mundo. León, en el fondo, tragó lágrimas. Nunca antes la había visto tan plena.
Y eso lo dolía, pero también lo aliviaba. Después de la ceremonia, Clara salió al balcón del museo para tomar aire. París brillaba abajo como un mar de luciérnagas. ¿Puedo acercarme?, preguntó la voz detrás de ella. Era León. Clara no respondió. Solo se quedó en silencio. Él se colocó a su lado, con las manos en los bolsillos. Sabes, no pensé que me doliera tanto verte feliz sin mí. Pero es el dolor más justo que he sentido. Ella cerró los ojos. El aire helado le acariciaba las mejillas. No estoy feliz sin ti, León. Estoy feliz por mí. No es lo mismo. Lo sé. ¿Y tú, eres feliz? Él sonrió triste. Estoy aprendiendo. A querer sin poseer. A estar sin invadir. A acompañar sin exigir. Entonces vas bien. Él la miró de reojo. ¿Crees que algún día pueda pintar algo contigo? Clara bajó la mirada. Tal vez. Pero que sea un cuadro lento. Que se pinte con tiempo, con silencios, con respeto. Y sin borradores. Lo prometo. Ambos quedaron ahí, en ese balcón, sin más palabras. Solo dos personas que compartieron una historia dura, que se rompieron, que crecieron, y que ahora se volvían a mirar, no desde la herida, sino desde lo que habían aprendido. Una mañana, mientras preparaba pan con mermelada y los niños hacían dibujos sobre la alfombra, alguien tocó la puerta. «Voy yo», gritó Emil, corriendo con sus piecitos descalzos. Clara se secó las manos con una toalla y salió de la cocina justo a tiempo para ver a Emil abrir. Era León. Tenía el cabello despeinado por el viento, una mochila al hombro y algo en las manos, un libro infantil ilustrado. «Hola, campeón», le dijo a Emil. «¿Tu mamá está?» Clara apareció detrás, sorprendida. «¿Viniste sin avisar?» «Sí. Pero si no es buen momento, me voy». Ella dudó por un segundo. Luego se hizo a un lado. «Pasa». León entró con respeto, quitándose el abrigo y agachándose para saludar a los tres. «¿Y eso?», preguntó Luca, señalando el libro. «Se llama La mamá que voló. Lo escribí para ustedes». «Bueno, para ella», dijo, mirando a Clara. «Pero lo ilustré pensando en lo que los tres me contaron en nuestras tardes en el parque». Clara se cruzó de brazos, sin saber si reír o llorar. «¿Tú, escribiste un cuento?» «Intenté. No sé si es bueno, pero lo que dice, es real». «Léelo, papá», pidió Alma, subiéndose a su regazo sin esperar permiso. León tragó saliva. Abrió el libro. Y comenzó. Había una vez una mujer con alas invisibles. Nadie las veía. Nadie las valoraba. Hasta que un día, cuando le quitaron todo, incluso el suelo, ella voló. Voló con 3 estrellas que la guiaban. Y desde entonces, ya nadie pudo detenerla. Clara lo escuchaba desde la cocina. Y sin que nadie la viera, se limpió una lágrima. Después del cuento, los niños lo aplaudieron como si acabara de presentarse en un teatro. ¿Puedo llevármelo?, preguntó Luca. «Es de ustedes», respondió León. «Y si quieren, puedo venir otro día y traer otro». «¿Vas a venir seguido?», dijo Emil, con una mezcla de emoción y miedo. León lo miró a los ojos. Se agachó a su altura. «Si ustedes me dejan, voy a venir siempre». «¿Y si nos volvemos aburridos?», preguntó Alma. «Entonces me vuelvo aburrido con ustedes». Rieron. Clara también. Esa noche, cuando los niños se durmieron y León se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. «¿Te molesta que venga así, sin avisar?». «Depende», dijo ella, cruzando los brazos. «¿Vienes por ellos, o por ti?». «Por los 4», dijo con sinceridad. «Pero si eso es demasiado, entonces por ellos». «No. No es demasiado. Solo quiero que sea verdadero. Que si entras, no salgas cuando duela. Porque yo ya no sé explicar ausencias. Ni quiero que ellos aprendan a callarlas.
León bajó la mirada. Luego levantó los ojos, con la voz casi temblando. No me voy a ir. Lo juro por todo lo que no supe cuidar antes. Clara asintió. Le abrió la puerta sin más palabras. Y lo vio marcharse por la calle silenciosa de París, sintiendo algo inesperado, paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez, cada uno estaba asumiendo su parte. Sin máscaras. Sin mitos. Al día siguiente, León volvió. Esta vez con galletas, un libro nuevo, y una invitación. Hay una pequeña librería que va a hacer una lectura para niños. Pensé en llevarlos, si tú quieres. Clara lo miró, con la taza de café en la mano. ¿Te das cuenta de que esto parece una vida? ¿Y no lo es? Una que nunca imaginé contigo. Yo tampoco. Pero es la única que quiero ahora. Y mientras los niños saltaban en el sofá, dibujando estrellas, Clara supo que lo más inesperado de todo, no era haberlo perdonado. Era poder sonreír sin rencor cuando él llegaba. Y eso, era más fuerte que cualquier declaración de amor. Era el principio de una nueva forma de estar. Sin exigencias. Solo presencia. Lo había escrito él. Clara lo miraba de reojo mientras subían por la escalera del edificio. Algo dentro de ella se removía lentamente, como un susurro que no podía ignorar. Esa noche, cuando los tres se durmieron abrazados en la misma cama, como tantas otras veces, Clara se quedó sentada al borde, en silencio, con la mirada perdida en la ventana. Mauro entró minutos después, notando su expresión. «Estás en otro lugar». «Estoy en el futuro», respondió ella, sin parpadear. «Y no sé cómo hacerlo sin herir». ¿Hacer qué? Ella dudó. Luego se volvió hacia él con los ojos ligeramente brillosos. Los niños tienen raíces aquí ahora. León también. Está presente. Está cumpliendo lo que prometió. Pero yo, no sé si quiero quedarme. Siento que París me dio alas. Y que si me detengo demasiado, voy a olvidar que puedo volar. Mauro se sentó junto a ella. ¿Estás pensando en irte? No huir. Solo, movernos. He recibido una propuesta para dar talleres de arte en Sudamérica, en una fundación para madres solteras. Y otra, para coordinar un proyecto con refugiados en Grecia. No son grandes pagos, pero son causas reales. ¿Y León sabe? Clara negó con la cabeza. No, y no sé cómo decírselo. Al día siguiente, mientras los niños dibujaban en el parque, León llegó con 2 cafés y una sonrisa tranquila. Hoy traje algo distinto, dijo, sentándose junto a Clara en la banca. No un cuento. Es algo que escribí para ti. No es bonito. No es redondo. Pero es verdad. Ella lo miró con sorpresa. León sacó una hoja doblada del bolsillo. Se la entregó, y mientras ella la leía en silencio, él habló sin rodeos. Todo este tiempo, estuve aprendiendo a estar. Pero también, a callar. Y hay algo que necesito que sepas antes de que tomes cualquier decisión. Clara lo miró, aún con el papel en las manos. ¿Qué decisión? Sé que algo pasa. Lo veo en tu mirada. Te conozco más ahora que cuando dormíamos juntos. Y sé que estás pensando en irte. Silencio. Ella bajó la mirada. No quiero alejarte. Pero tampoco quiero quedarme si eso significa traicionarme. León asintió. No dijo nada por un instante. ¿Puedo decirte algo sin que creas que es manipulación? Sí. No estoy aquí para retenerte. Ni a ti, ni a ellos. Pero si decides irte, solo te pido una cosa, déjame acompañarlos un trecho. Aunque sea en la distancia. Aunque sea con llamadas. No me borres. No me arranques de golpe. Clara sintió un nudo en el pecho. No sé si puedo ofrecerte eso. Intenta. Porque aunque no te lo merecí antes, hoy no quiero que mis hijos aprendan lo que es perder un padre de nuevo. Las palabras se clavaron hondo. No como una daga,
sino como una caricia triste. Ella respiró hondo. Guardó la carta en su bolso. No he decidido nada aún. Pero si lo hago, serás el primero en saberlo. León se levantó. Caminó hasta Luca, que jugaba con Alma y Emil bajo un árbol. Los abrazó a los tres. Les hizo cosquillas. Se agachó para escuchar una historia inventada. Clara lo observaba desde la banca. Y por dentro, se quebraba. Porque el hombre que la había destruido ya no existía. Y el que había nacido en su lugar, quizás llegaba demasiado tarde. Esa noche, Clara escribió una carta. No era para León. No era para Mauro. Era para ella misma. Si decides irte, que sea por amor. No por miedo. Si decides quedarte, que sea con propósito. No estás huyendo, estás eligiendo. Pero elige desde la paz. No desde la herida. Y mientras doblaba el papel y lo guardaba en su cuaderno, supo que el próximo paso no sería fácil. Pero era necesario. Porque a veces, incluso cuando todo parece estar finalmente en su lugar, el alma te pide seguir. El departamento olía a pintura fresca y a pan tostado. Los niños jugaban en el suelo con bloques de madera mientras Clara, sentada en el alféizar de la ventana, observaba cómo el cielo de París se volvía gris. El cuaderno con la carta que había escrito seguía en su regazo. Lo había abierto y leído cada noche, como si en sus propias palabras buscara el permiso final para moverse. Aquella tarde, esperó a que los niños se quedaran dormidos para llamar a León. ¿Estás en casa?, preguntó en voz baja. Sí. ¿Estás bien? ¿Puedes venir? Pero sin prisa. No es urgente. Solo, necesito hablar contigo. Media hora después, León cruzaba la puerta con expresión inquieta. ¿Los niños están bien? Sí. Están dormidos. León la siguió hasta la cocina, donde la luz era suave y cálida. Clara sirvió 2 tazas de té, pero no se sentó de inmediato. Caminó en silencio por la estancia, como si buscara el punto exacto donde las palabras no dolieran tanto. Recibí la confirmación del proyecto en Grecia, dijo finalmente. Me aceptaron como directora de talleres para mujeres refugiadas. Es una oportunidad hermosa, León, humana, real. Él asintió, en silencio. Y quiero aceptarla. Quiero ir. Sus ojos se encontraron. La calma de Clara era firme, pero temblaba por dentro. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó él, apenas con voz. 1 año. Tal vez menos. Tal vez más. Dependerá de cómo evolucione el programa. León respiró hondo. Bajó la mirada. Parecía que algo se hundía lentamente en su pecho, pero no luchaba contra eso. ¿Y los niños? Irán conmigo. La fundación ofrece escuela, casa, seguridad. No es lujoso, pero es limpio, digno. Aprenderán a vivir con menos, pero con más significado. Él asintió de nuevo. Pero su rostro era un poema de dolor contenido. ¿Hay algo más?, preguntó ella, acercándose. No estás diciendo lo que piensas. León levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos. Pienso que, te amo. No sé desde cuándo. No sé si está bien decirlo ahora. Pero es verdad. Y por eso, no voy a impedir que te vayas. Clara sintió como el corazón le latía con violencia. ¿Lo dices ahora, que me voy? Lo digo ahora, porque por fin entiendo que el amor no es amarrar. Es abrir la puerta y quedarse cerca, si te necesitan. No quiero que me elijas por pena. Ni por gratitud. Ni por los niños. Quiero que me elijas cuando no necesites a nadie. Clara lo miró. Y por un momento, sintió que todo lo vivido, el abandono, el dolor, las heridas, había valido la pena, solo por escuchar esas palabras, dichas con verdad y sin ego. Tal vez algún día vuelva, susurró. Tal vez. O tal vez no. Pero mientras te vayas con la frente en alto y sin miedo, habrás hecho lo correcto.
Se abrazaron. No como amantes. No como un adiós. Sino como dos almas que se habían roto, y que ahora se sostenían sin cadenas. A la mañana siguiente, Clara se sentó con los niños en la alfombra. Ellos aún no sabían. Luca dibujaba un dragón. Emil armaba una torre. Alma miraba un mapa del mundo. Niños, dijo ella con ternura, quiero contarles algo. Los tres alzaron la mirada, atentos. ¿Se acuerdan de cuando les hablaba de ayudar a otros? ¿De que hay niños en el mundo que no tienen casa, ni lápices, ni cuentos? Sí, dijo Emil. Dijiste que algún día iríamos a conocerlos. Ese día llegó, dijo ella, con una sonrisa suave. Vamos a irnos a vivir a un lugar nuevo. Un lugar donde mamá va a enseñar arte a otras mamás, y ustedes van a hacer nuevos amigos. ¿Y papá viene?, preguntó Luca, sin rodeos. Clara respiró hondo. Papá va a quedarse aquí por ahora. Pero va a llamarlos. Va a escribirles cuentos. Y cuando podamos, vamos a venir a verlo. O él va a ir a vernos. No es un adiós. Es un hasta luego. Los niños se quedaron en silencio unos segundos. Luego Alma dijo, ¿hay estrellas allá? Clara la abrazó con fuerza. Las mismas que aquí. Y yo estaré con ustedes todas las noches, como siempre. Esa noche, mientras empacaban los primeros libros en cajas, Clara miró por última vez el cuaderno donde había escrito su carta. Y con una decisión serena, lo dejó atrás. No porque no le sirviera, sino porque ya no necesitaba recordarse nada. Ya estaba lista. Y al día siguiente, mientras el avión despegaba y León se quedaba en la terminal con la mano levantada, Clara sonrió por la ventana, con los ojos húmedos. No por tristeza. Clara instaló a los niños en una pequeña casa dentro del recinto de la fundación. 2 habitaciones, paredes claras, una cocina sencilla, y un pequeño balcón con vistas al Mediterráneo. No necesitaban más. No querían más. Las primeras semanas fueron una mezcla de adaptación y silencio. Luca preguntaba constantemente cuándo volverían a París. Emil dormía abrazado a un dibujo de León. Alma escribía cartas que Clara guardaba en una cajita, prometiendo que las enviarían cuando tuvieran dirección fija para él. Clara, por su parte, empezaba cada día limpiando las salas de arte con otras madres. Algunas venían de Siria. Otras de Afganistán. Algunas apenas sabían leer, pero tenían en sus manos una fuerza creativa que rompía el lenguaje. No tenemos palabras, le dijo una mujer un día, mientras moldeaban barro. Pero tenemos cicatrices. Y las cicatrices también cuentan historias. Clara sintió que eso la definía. No solo a ella. A todas. Una tarde, mientras los niños jugaban en la playa con otros pequeños, Clara recibió una videollamada de Mauro. ¿Tienes unos minutos? Claro. ¿Pasó algo? Tienes que ver esto. La imagen cambió. Mauro compartía la pantalla de su computadora. En el centro, una portada de revista, Clara Ibarra nominada al Premio Internacional de Arte Social por su trabajo con refugiadas. ¿Qué? Clara no pudo terminar la frase. La fundación te nominó sin avisarte. Lo acaban de publicar. Estás entre las 3 finalistas. Viena, en diciembre. ¿Y hay algo más? Van a enviar un equipo para documentar tu trabajo aquí. Llegan la próxima semana. Clara se llevó la mano al pecho. El reconocimiento no era lo que la emocionaba. Era la idea de que esas mujeres, las silenciadas, las invisibles, serían vistas. Escuchadas. Dignificadas. ¿Estás bien?, preguntó Mauro, notando su emoción. Sí. Es solo que, yo vine aquí a dar. Nunca imaginé que recibiría algo más. Cortó la llamada y salió corriendo hacia la playa. Los niños aún estaban allí. Luca construía una fortaleza con piedras. Emil recolectaba caracoles. Alma reía con una niña de trenzas oscuras. Clara los observó.
Y supo que algo dentro de ellos también había cambiado. Ya no eran los niños que necesitaban explicaciones para todo. Estaban entendiendo que el mundo no es una sola casa, sino todas. Esa noche, cuando el sol se escondía entre las olas, Clara recibió un mensaje de voz. Era León. Hola, Clarita. Solo quería decirte que hoy Luca me envió un dibujo. Es un barco, tú estás al frente, los niños atrás, y hay un faro muy lejos. Y escribió abajo, mi mamá no se pierde. Ella es el faro, ¿sabes? Creo que nunca estuve tan orgulloso de perderte. Porque verte brillar desde lejos, me enseñó a iluminar también. No sé si algún día estaré a tu altura. Pero si alguna vez decides mirar hacia atrás, voy a seguir aquí, sin moverme, con los brazos abiertos. Te amo. Y te respeto. No tienes que responder. Solo quería que lo supieras. Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y dejó que las lágrimas corrieran en silencio. No por tristeza, sino por gratitud. Porque después de tanto dolor, de tanto ruido, de tanto abandono, ahora todo estaba en calma. Y a veces, lo más revolucionario, es vivir sin miedo. ¿Clara Ibarra? Se giró lentamente. Había dos personas, una mujer rubia de traje beige y una figura masculina más atrás, pero no logró verle bien el rostro. La mujer dio un paso al frente y extendió la mano. Mi nombre es Elena Baum. Vengo de la Fundación de Arte Social. Estamos haciendo un documental sobre mujeres que reconstruyeron vidas a través del arte. Te incluimos, por supuesto. Pero también, quisimos traer a alguien que pueda hablar de ti, desde otra perspectiva. Clara frunció el ceño. ¿Alguien? ¿Quién? La figura detrás de la mujer se adelantó con cautela. Cuando levantó la mirada, Clara dio un paso atrás, como si su cuerpo retrocediera solo, antes de su mente. Hola, Clara, dijo la voz. Era Vanessa. El corazón de Clara pareció vaciarse de golpe, como si la sangre huyera. La última vez que la había visto fue el día que le arrebató su hogar, su esposo, e intentó borrar su dignidad frente a todos. Y ahora estaba allí, bajo la luz del Mediterráneo, vestida de blanco, sonriendo con los labios, pero,